Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. El 24 de junio, el Parlamento polaco aprobó una ley para evitar el pago de indemnizaciones a los sobrevivientes del Holocausto, según la cual todos los reclamos pendientes que no se hayan resuelto en los últimos 30 años serán eliminados. Este lapso de tiempo está determinado por la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional Polaco de 2015 que estableció los procedimientos contra decisiones administrativas y que éstas deben tener un límite temporal. Por otro lado, tampoco será posible realizar nuevos reclamos sobre decisiones administrativas tomadas en el pasado durante este periodo. La legislación que fue aprobada en la Sejm, la Cámara Baja del Parlamento polaco, con 309 votos a favor, 0 votos en contra y 120 abstenciones, todavía debe pasar por el Senado. El flamante canciller israelí Yair Lapid hizo un duro comentario acerca de esta ley. Veremos un informe y luego conversaremos con nuestro invitado especial, Marek Magierowski, embajador de Polonia en Israel. Marek, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Entonces, veamos el informe y luego hablaremos con Marek. Un choque diplomático entre Israel y Polonia debido a una nueva ley que el canciller israelí Yair Lapid calificó de inmoral. La ley en cuestión establece un plazo final de 30 años para recuperar pertenencias expoliadas por las fuerzas alemanas, eliminando la posibilidad de recibir una compensación por las pérdidas sufridas durante la Segunda Guerra Mundial. La ley fue aprobada por la Cámara Baja del Parlamento polaco. Luego de la votación, el canciller israelí Yair Lapid criticó la ley diciendo: «Es una desgracia que no borrará los horrores o la memoria del Holocausto». Lapid sostuvo que el Estado de Israel seguirá actuando en defensa de la memoria del Holocausto y al derecho a las propiedades de los sobrevivientes. La Cancillería polaca dio una pronta respuesta, aduciendo que los comentarios de Lapid sobre la ley estaban errados y mencionando que demostraban su ignorancia acerca de los hechos y de la legislación polaca. El comunicado insistía diciendo que bajo ningún concepto Polonia era responsable de las atrocidades cometidas por la ocupación alemana. Luego, el primer ministro de Polonia hizo referencia directa al caso. Puedo decir que mientras yo siga siendo el primer ministro, Polonia no pagará por los crímenes nazis. Ni un zloty, ni un euro, ni un dólar. En Polonia, el tema de la restitución de bienes no es muy popular entre la ciudadanía. Y durante la campaña electoral del 2020, el presidente polaco Andrzej Duda estuvo en contra de esta ley. Polonia albergó a una de las comunidades judías más numerosas del mundo hasta que ésta fue exterminada por completo por los nazis. Los sobrevivientes judíos y sus descendientes han solicitado compensaciones desde la caída del comunismo en 1989, pero muchos polacos creen que solamente Alemania debe ser responsable por los crímenes cometidos durante el Holocausto, sosteniendo que no es lógico que Polonia sea quien pague por lo ocurrido en aquel momento. A pesar de los pedidos de Israel y de los Estados Unidos de que Polonia se haga cargo, este país es el único de la Comunidad Europea que no ha legislado el tema de la restitución de bienes. La revisión del pasado polaco ha sido tema de roces en las relaciones entre Israel y Polonia. Este roce es uno más en la serie de batallas por la restitución de bienes y el revisionismo histórico del Holocausto. Marek, tenemos un choque diplomático entre Israel y Polonia por una ley que ¿podrías darnos el contexto? ¿Qué es lo que está pasando? No lo llamaría un choque diplomático, es evidentemente una crisis diplomática y yo estoy seguro que la superaremos. Tú prácticamente has mencionado todos los hechos más importantes en el contexto de esta nueva legislación aprobada por la Cámara Baja en el Parlamento polaco. Yo solo voy a añadir unas cosas. Lo quiero decir de una manera muy clara e inequívoca. Como dijiste antes, la ley fue aprobada en el Parlamento polaco, en la Cámara Baja, por 309 votos a favor, 120 abstenciones y ni un solo voto en contra de esta legislación, ni uno solo. Esto, además de las estadísticas, esto significa y tiene un significado político muy claro y un peso político. Tanto la izquierda como la derecha, como el centro, como la mayoría de la sociedad polaca apoyan esta legislación, esta solución jurídica compleja, obviamente, pero goza esta solución de un apoyo muy amplio en la sociedad polaca. Entonces, yo tengo la impresión, y lo dije hace un par de días, que son muy pocos los comentaristas, los expertos y los historiadores israelíes que hayan leído el texto de esta ley, que se hayan familiarizado con el contenido o con el contexto histórico y social de esta Pero esa es la pregunta que quiero hacerte ahora. Entonces, ¿por qué ahora
el Parlamento Europeo se ocupa de esta ley. El Parlamento polaco. Polaco se ocupa de esta ley y qué consecuencias tiene para las relaciones entre ambos países. Hay ciertos periodos establecidos en el sistema jurídico en Polonia, entonces la decisión, como dijiste correctamente hace un par de minutos, la decisión definitiva en este asunto específico fue tomada por el Tribunal Constitucional en el año 2015, hace 6 años. Ahora el Parlamento polaco está implementando esta ley en el sistema jurídico de nuestro país. La ley tiene que pasar también ser aprobada por el Senado. No estoy aquí para predecir qué decisiones tomarán los senadores. Y luego la firma del presidente que concluirá todo el procedimiento legislativo. Una cosa muy importante, un hecho que tú no has mencionado. Nosotros, el Estado polaco, no cierra la vía jurídica a posibles compensaciones o posibles indemnizaciones. Lo que cambia es el método. Hasta ahora se trataba de un sistema de decisiones administrativas. O sea, las autoridades locales tenían que tomar una decisión concreta en un caso concreto para otorgar compensación o propiedad física a una persona, a un demandante, independientemente de su origen. Podían ser familias judías, descendientes de los sobrevivientes del Holocausto, pero también muchas familias polacas cristianas. Entonces, no cerramos esta vía jurídica. Todas las personas, todos los demandantes, tanto judíos como polacos, que perdieron su propiedad durante la guerra o después de la guerra, propiedad nacionalizada por los comunistas, tendrán la oportunidad de presentar demandas civiles a través de tribunales civiles. Esto es muy importante en el contexto del debate acerca de esta ley, que además, por cierto, no quiero decir que no tenga nada que ver con el Holocausto, pero el concepto principal de esta ley no era privar a los descendientes de las familias judías de sus derechos y de su propiedad, sino sobre todo proteger a los propietarios actuales, a los inquilinos que viven en las casas, en los apartamentos, sobre todo en Varsovia, en un ambiente de corrupción tremenda. En los últimos... ¿Corrupción? Sí, en la última década. ¿En Polonia? En Polonia, en el mercado inmobiliario en Varsovia. El sistema jurídico permitía a organizaciones mafiosas, de hecho, controlar parte del mercado inmobiliario en Varsovia, y hubo casos verdaderamente horrendos de corrupción en este mercado. Había suicidios, había personas que vivían en sus casas durante años y fueron expropiadas después, 70 y pico años después de la guerra. Personas y familias que no tenían nada que ver con la guerra, con el Holocausto. Entonces, fue un dilema también para el Tribunal Constitucional, que, por cierto, los magistrados de aquel Tribunal Constitucional hace 6 años no tienen nada que ver con los magistrados. No tiene que ver con lo que y también con el gobierno actual en Polonia. Quisiera mostrar otra visión. Sí. Estuvo como invitado en el programa Global Eye que transmite A24 News, Efraim Surov, que es el director del Centro Wiesenthal en Israel y que tiene una visión un tanto diferente. Quisiera que la escuches y que luego comentemos. How should Israel and Jewish people respond to the Polish government's new law? First of all, let me explain something. Yair Lapid's response was totally out of the ordinary. Let me explain why. The whole issue of restitution is one of many which reflect a phenomenon which we call Holocaust distortion. Holocaust distortion is not to deny that the Holocaust took place, but to change the narrative for various reasons, such as, for example, to hide or grossly minimize the role played by local collaborators. Right. That's one thing. Another thing is to try and promote the canard of equivalency between communist crimes and Nazi crimes. Another is to honor heroes of their resistance against the Soviet Union or against communism, even if they murdered Jews during the Shoah. And a fourth issue is their attempts to get Europe and later the world to observe an international Memorial Day for all victims of totalitarian regimes, which would make Holocaust Remembrance Day, International Holocaust Remembrance Day, superfluous. So restitution is another one of the ways that we see. In other words, why no restitution? Because we had nothing to do with it.
In other words, the narrative created by Law and Justice Party is that Poland as a country, which of course didn't exist during World War II, and even individual Poles had little or nothing to do with the Holocaust, have no responsibility for the Holocaust, even though the estimates are that at least 200,000 Jews were either killed by Poles or were handed over to the Gestapo to be murdered by the SS or the Gestapo. So, I mean, this is really so typical of Eastern Europe. Marek, tenemos una descripción que es muy diferente a lo que nos has relatado, una visión que emocionalmente... Yo tengo muchísimo respeto al señor Sufrov porque he hablado con él y aprecio muchísimo el trabajo que ha hecho en el combate contra el antisemitismo, pero por supuesto no estoy de acuerdo con las palabras que ha pronunciado. Sobre todo esa cifra de 200.000 judíos asesinados por los polacos durante la Segunda Guerra Mundial es una mentira, no voy a entrar en eso, pero no son estadísticas correctas. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve como se está resolviendo ahora. Como ya he dicho, hay una propuesta, una solución jurídica que se está avanzando ahora en el Parlamento, y yo creo que es una solución, a pesar de todos del carácter complejo, es una solución justa. Quiero añadir una cosa. Para mí es personalmente muy triste para el representante de un país como Polonia, un país que ha dedicado tantos esfuerzos para preservar la memoria del Holocausto, esfuerzos históricos, intelectuales, también financieros, ser acusados de distorsionar la historia del Holocausto. Yo no me acuerdo de ningún otro país europeo que haya hecho tanto, a pesar de algunos capítulos no tan agradables en nuestra historia común. No veo ningún país europeo que haya hecho tanto para preservar la memoria del Holocausto. ¿Vos crees que este suceso, esta discusión, este roce entre ambos países va a afectar las relaciones culturales, económicas entre ambas partes? Espero que no. Desde 1990, cuando reanudamos las relaciones diplomáticas entre Polonia e Israel, esa cooperación ha sido muy fructífera en varios campos, en varias áreas. Nosotros también, a causa de la pandemia, hemos tenido que enfocarnos en otros temas, como por ejemplo la cooperación en el campo educativo, la cooperación científica, también económica. Políticamente hablando, como ya he dicho, estamos en una crisis, pero esta crisis la vamos a superar también. Bueno, esperemos que así sea, embajador de Polonia en Israel, Marek Magierowski. Muchísimas gracias por haber venido a clarificarnos este tema que es muy sensible creo que para el público polaco, para la población polaca, para el pueblo de Israel, para todos quienes de alguna manera tenemos una relación emocional y directa con el Holocausto. Muchísimas gracias. Y en el próximo bloque vamos a hablar del origen del coronavirus. ¿Podría ser en el laboratorio de Wuhan en China? No sabemos. Hablaremos con un experto en el tema, un toxicólogo, que va a tratar de darnos una idea de qué es lo que realmente pasó y está pasando con el coronavirus. Ya regresamos con más News 24 en español.